¿Y si el mayor cambio geopolítico del siglo no se anuncia en conferencias, sino que avanza en silencio, a solo unos pocos cientos de kilómetros de tus fronteras? Durante las últimas semanas, la OTAN ejecuta simulacros masivos muy cerca de Rusia. Pero los detalles revelan mucho más que una simple maniobra defensiva. Parecen la antesala de una posible ofensiva real. No son generales comunes quienes dirigen estas operaciones, sino altos mandos con acceso directo a los códigos nucleares estadounidenses, ahora desplegados en pleno corazón del mar Báltico. Hombres que, hasta hace poco, custodiaban la llave de la destrucción global, hoy supervisan tropas y blindados a escasos kilómetros de una de las fronteras más explosivas del mundo. La línea que separa Estonia, Letonia y Finlandia se transforma en una verdadera Podkova de acero y tecnología. La concentración de fuerza militar convierte la región en el nuevo epicentro de la tensión global. Carreteras, vías férreas y aeródromos han sido reforzados para permitir un despliegue masivo en cuestión de pocas horas. Por ejemplo, en el año 2023, el gobierno finlandés invirtió más de 400 millones de euros en la modernización de su red ferroviaria cerca de la frontera con Rusia. Esta actualización permitió el traslado de tanques y vehículos blindados a una velocidad nunca antes vista en la región nórdica. En Lituania, la ciudad de Rukla, tradicionalmente tranquila, se ha transformado en un hervidero de actividad militar, con trenes llenos de equipos de defensa llegando casi a diario. Sin embargo, lo más inquietante es lo que no se ve. El silencio absoluto de las fuentes oficiales, tanto occidentales como rusas, alimenta la incertidumbre. No hay explicaciones claras, ni comparecencias, solo rumores, mapas filtrados y movimientos que nadie quiere explicar. ¿Casualidad o parte de un plan meticuloso? Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido y Finlandia parecen actuar como si cada maniobra y cada traslado de armamento estuvieran coreografiados. No es un simple ejercicio. Cada comandante designado aporta experiencia en operaciones nucleares. Ignorar estos movimientos podría costarnos la capacidad de anticipar una crisis, proteger nuestros intereses y evitar que nuestro entorno inmediato se convierta en un campo de batalla. No hablamos solo de política internacional. Están en juego la seguridad regional, la estabilidad económica y, en última instancia, la soberanía de todos los estados cercanos. Para saber si esto es solo una respuesta a amenazas externas o el preludio de algo mucho mayor, debemos mirar más allá de los comunicados oficiales. Pero este despliegue es solo una cara del conflicto. Un nuevo bloque militar se está gestando al este y al sur, redefiniendo el equilibrio de poder global. Lo que antes parecía paranoia, hoy es acero, concreto y tropas extranjeras desplegadas justo al otro lado de tu jardín. En apenas unos pocos años, las fronteras del noreste europeo y Asia Central han cambiado de manera radical. Desde el año 2022, la presencia militar de la OTAN en Estonia, Finlandia, Lituania y Polonia se ha multiplicado. Ya no se trata de maniobras defensivas ocasionales. Hablamos de bases transformadas en auténticos centros de comando multinacional, como Tapa en Estonia o Mikkeli en Finlandia, ahora esenciales para la coordinación de fuerzas aliadas. Para poner esto en perspectiva histórica, basta recordar cómo durante la Guerra Fría, Berlín era el foco de la confrontación este-oeste. Hoy, esa tensión se ha desplazado cientos de kilómetros al norte y al este, y ciudades que antes eran periféricas, como Mikkeli, han asumido un rol protagónico. En la base de Tapa, por ejemplo, donde hace una década solo se ejercitaban unas pocas compañías locales, ahora se concentran varios batallones multinacionales, con soldados británicos, alemanes, estadounidenses y finlandeses conviviendo día y noche. Dentro de estos cuarteles generales no hay solo soldados locales. Un general británico y uno alemán, junto a antiguos responsables de los códigos nucleares de Estados Unidos, controlan tropas y recursos críticos a escasos cientos de kilómetros de la frontera rusa. Su papel es clave. Alemania y Finlandia han tomado el liderazgo operativo en el flanco oriental, asumiendo la logística y la toma de decisiones estratégicas que antes dependían de otras potencias.
Cada mes, llegan nuevos batallones y los aeródromos estratégicos se modernizan para recibir cazas y bombarderos pesados. Los ejercicios conjuntos aumentan en frecuencia y complejidad, diseñados no solo para entrenar, sino para demostrar que la infraestructura ofensiva está lista para actuar en cualquier momento. Por ejemplo, en el verano del año 2023, la OTAN realizó el ejercicio Air Defender, en el que participaron más de 200 aviones de combate de 30 países, realizando maniobras coordinadas a lo largo de toda la frontera oriental. Estas acciones no solo entrenan a las tripulaciones, sino que también muestran a los adversarios la capacidad de reacción rápida de la alianza. Detrás de discursos tranquilizadores, la militarización de estas fronteras avanza sin pausa. Ignorar la magnitud de este cambio puede ser fatal. La seguridad regional, la estabilidad económica y la soberanía de los estados cuelgan de un hilo más tenso que nunca. Pero mientras la OTAN refuerza su flanco oriental, otras potencias no se quedan de brazos cruzados. En paralelo, están surgiendo nuevos bloques militares que reordenarán el equilibrio del poder global. Mientras la atención internacional se concentra en Bruselas y Moscú, el epicentro del cambio en la seguridad global se desplaza silenciosamente hacia ciudades como Bakú, Samarcanda y La Habana. La Organización de Estados Túrquicos, que comenzó como un foro cultural, ahora se transforma en un eje militar emergente. Turquía y el Reino Unido toman el timón, mientras Azerbaiyán se convierte en el corazón operativo de una estructura que trasciende la diplomacia. Se diseñan centros de inteligencia, maniobras militares conjuntas y acuerdos para compartir tecnología bélica. Todo esto sucede fuera del radar mediático, pero sus repercusiones pueden ser sísmicas. Durante la cumbre de la Organización de Estados Túrquicos, celebrada en Samarcanda en el año 2023, se firmaron acuerdos para establecer un centro de comando centralizado en Bakú, con capacidad para coordinar respuestas rápidas ante crisis regionales. Este tipo de estructuras recuerda a la manera en que la OTAN operaba en Europa Occidental en los años 70 y 80 del siglo pasado, consolidando la integración militar de países con historias y culturas diferentes. Kazajistán y Uzbekistán, históricamente cautos, sienten la presión de escoger bando en una pugna donde la neutralidad ya no es posible. Kirguistán y Turkmenistán optan por la discreción, temiendo ser arrastrados por las fuerzas de potencias mayores. La alianza militar entre Turquía y el Reino Unido se fortalece y empieza a equilibrar el peso de Rusia y China en la región. El tablero tradicional se fragmenta mientras nacen polos de poder inéditos. En el extremo opuesto del mapa, Cuba irrumpe como actor inesperado. Miles de cubanos han sido enviados como personal militar a zonas de conflicto bajo mando ruso, reavivando el eje entre Moscú y La Habana y demostrando que las viejas alianzas de la Guerra Fría han adoptado nuevos rostros. La proliferación de estos bloques militares reconfigura el futuro de estados medianos y pequeños. Ignorar estas redes puede dejar a países sin aliados o sin margen de acción y aumenta el riesgo de caer en guerras ajenas. En este tablero global, donde lealtades y estrategias cambian a diario, la estabilidad y la seguridad de millones dependen de decisiones tomadas lejos de la vista pública. Mientras tanto, la OTAN avanza bajo su propio ritmo, construyendo una infraestructura militar sin precedentes en Eurasia. La competencia por el control y la seguridad regional entra en una fase crítica. ¿Qué ocurre cuando las líneas rojas en el tablero global ya no las dictan solamente Washington o Moscú, y actores medios y emergentes empiezan a definir el ritmo? Imagina una sucesión de maniobras militares cada vez más audaces, donde las fronteras eurasiáticas se transforman en zonas de reacción inmediata, listas para activarse ante cualquier movimiento inesperado en solo unas horas. La lógica de simples ejercicios defensivos ha sido superada. Ahora se levantan sistemas reales de choque en los márgenes, capaces de responder en tiempo casi real. Basta una chispa, por insignificante que parezca, para encender una mecha con consecuencias imprevisibles y alcance regional. La tensión deja de ser abstracta y se convierte en una maquinaria lista para operar. El mapa se complica aún más con la consolidación de bloques internacionales inéditos.
Al tradicional eje occidental se suma una coalición formada por Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Todos aportan recursos, tecnología y, quizá lo más preocupante, personal experimentado en guerras asimétricas y altamente motivado. Por ejemplo, a mediados del año 2024, se reportó la presencia de asesores militares cubanos en unidades rusas desplegadas en el Donbass. Esta colaboración recuerda a la intervención cubana en Angola durante los años 70 del siglo pasado, cuando miles de soldados de la isla fueron enviados a combatir en escenarios lejanos para apoyar a sus aliados de la URSS. Ahora, el ciclo parece repetirse bajo nuevas banderas y justificaciones. La inclusión de Cuba como proveedor de especialistas para Rusia refuerza el frente euroasiático y siembra competencias militares en nuevas zonas, desde América Latina hasta Asia-Pacífico. Este flujo de experiencia bélica puede alterar el equilibrio militar en regiones donde antes solo se escuchaban discursos diplomáticos. El crecimiento de estos intercambios militares transfronterizos eleva el riesgo de incidentes armados o simples malentendidos que, hoy, podrían escalar en cuestión de días. La posibilidad de que extensos territorios se conviertan en escenarios de conflicto permanente ya no es ficción, sino una amenaza tangible y presente. Todo esto tiene el potencial de transformar de manera irreversible la seguridad, los flujos económicos y energéticos de Eurasia y el Mediterráneo en menos de una década. El impacto trasciende los mapas de estrategia. Inversiones, migraciones, precios de la energía e incluso la vida cotidiana de millones podrían verse alterados. Si la tendencia persiste, la estabilidad regional y global podría fracturarse de formas que, hasta hace poco, resultaban impensables. No es solo una cuestión militar. Estamos ante un efecto dominó capaz de comprometer la soberanía de los estados y el futuro de generaciones enteras. Pero detrás de cada movimiento estratégico se esconden intereses nacionales mucho más complejos. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar estos nuevos bloques por asegurar su influencia? No todo está predestinado. La información oportuna y la cooperación entre países pueden inclinar la balanza entre crisis y resiliencia. En este clima de tensión creciente, la vigilancia ciudadana cobra un nuevo sentido. Observar y reportar movimientos militares en tu entorno fortalece redes colaborativas y crea mapas de alerta temprana. Cada testimonio aporta piezas clave para anticipar incidentes y evitar que amenazas invisibles pasen desapercibidas. Por ejemplo, en el año 2022, ciudadanos lituanos reportaron en redes sociales la llegada de convoyes militares a la ciudad de Šiauliai, antes de que los medios oficiales publicaran cualquier información. Este tipo de participación ciudadana permite detectar cambios en la seguridad local antes de que se produzcan anuncios formales. Comprender la lógica interna de las alianzas militares permite exigir transparencia a los gobiernos. Una sociedad informada puede presionar para que las decisiones estratégicas se debatan con responsabilidad y rendición de cuentas, evitando maniobras ocultas. El fortalecimiento de identidades nacionales y regionales frente a la presión de grandes potencias se vuelve crucial. Cuando los ciudadanos valoran la soberanía y los intereses colectivos, pueden influir en la postura internacional de su país y evitar ser utilizados como piezas en juegos ajenos. La historia enseña que los bloques y alianzas, por ignorancia o falta de memoria, han repetido errores fatales. Conocer estos antecedentes es vital para anticipar jugadas, reconocer patrones y esquivar trampas geopolíticas que ya han demostrado su costo. Un ejemplo claro lo ofrece la historia de la Liga de Naciones, que en los años 30 del siglo pasado falló en prevenir la expansión militar de Italia y Alemania debido a la falta de acción colectiva y la inacción de los gobiernos miembros. Este error histórico permitió el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, la vigilancia y la actuación informada pueden marcar la diferencia. Para estados pequeños y medianos, la cooperación en tecnología de doble uso, inteligencia compartida y defensa cibernética puede marcar la diferencia. Invertir en capacidades propias y forjar alianzas técnicas permite adaptarse a los riesgos emergentes de la era digital y militar, sin depender ciegamente de potencias externas. En Estonia, por ejemplo,
Tras los ciberataques masivos del año 2007, el gobierno implementó una estrategia nacional de defensa digital y creó el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN en Tallinn. Esta iniciativa se convirtió en referencia mundial y mostró cómo un país pequeño puede protegerse ante amenazas tecnológicas de actores mucho mayores. La pasividad, la falta de información y la indiferencia pueden dejar a la sociedad sin voz ni poder de decisión. Ser espectadores significa aceptar que otros impongan las reglas y el destino colectivo. El tablero está dispuesto, pero el desenlace depende de la reacción colectiva. ¿Cuál será tu papel ante este nuevo escenario? Las piezas se mueven y los próximos meses serán decisivos. Los actores principales ya han mostrado sus cartas, pero la reacción social aún puede cambiar el rumbo. El tablero de la seguridad global ha cambiado. Ya no se juega solamente en los despachos de siempre, sino también en los espacios donde vives y te mueves. Durante siglos, se creyó que solo las grandes potencias determinaban el rumbo del mundo, lejos de la vida cotidiana. Hoy, los límites y alianzas se transforman en silencio, muchas veces justo a la vuelta de la esquina o en regiones que ayer parecían periféricas. La OTAN aprovecha ejercicios para levantar en Eurasia una red militar ofensiva inédita. Mientras tanto, surgen alianzas inesperadas. Turquía encabeza la reorganización militar de los estados túrquicos y Cuba se une a Rusia, acelerando una nueva arquitectura de seguridad que desafía el equilibrio global. En la práctica, esto significa que países como Polonia han duplicado su presupuesto de defensa en solo 2 años, comprando sistemas antiaéreos y tanques de última generación. En Asia Central, Uzbekistán ha firmado acuerdos de cooperación militar con Turquía y China, diversificando sus alianzas y aumentando su margen de maniobra. Esta reconfiguración no es solo asunto de políticos o generales. Cada persona, incluido tú, tiene un papel real y una voz que puede pesar en el destino común. Ignorar lo que sucede cerca y lejos permite que otros decidan por nosotros. La indiferencia no protege. Abre la puerta para que intereses externos marquen el rumbo de nuestra soberanía, economía y seguridad. Quizá te parezca lejano, pero en un mundo interconectado, cada base, cada alianza, cada movimiento militar puede trastocar la estabilidad de tu entorno y condicionar tu trabajo, tu familia y tu futuro. Por eso, te invito a compartir en los comentarios cualquier información, experiencia o percepción sobre la actividad militar en tu región. ¿Has notado cambios recientes? Presencia de fuerzas extranjeras, maniobras, infraestructuras nuevas. Tu testimonio puede ayudar a revelar el verdadero alcance de este proceso y aportar una mirada local a un fenómeno global. Solo sumando voces desde distintos rincones, podremos entender la magnitud de la reconfiguración. No subestimes tu rol. La historia demuestra que la pasividad ciudadana favorece a quienes imponen su voluntad por la fuerza. Participa, informa y reflexiona. Tu opinión cuenta, tu experiencia importa. El futuro de tu país empieza con tu capacidad de preguntar, analizar y compartir. ¿Serás solo espectador o vas a convertirte en un agente informado de tu propio destino? En definitiva, la seguridad global ya no es cosa de unos pocos. Es una responsabilidad colectiva que requiere vigilancia, acción y compromiso de todos. El silencio de hoy puede ser la alarma de mañana. No dejes que otros decidan por ti. El momento de actuar, cuestionar y participar es ahora.